y una muy particular que es de la realeza sueca que se enamora Un segundo, ¿qué pasó? Uy, está divino. ¿Por qué no le tomas una foto y me lo muestras ahora, sí? No, no puedo porque estoy usando el teléfono y el papá que te presté. Con el otro. Bueno, perdón, ¿no? Que para que vea el atardecer. alguna vez con Héctor Abad, yo lo veía ahí en el aeropuerto. Entonces yo decía, yo he leído muchos libros de este man, yo cómo le digo. Entonces fui y le dije, vea, ¿sabe qué? Usted es amigo mío, pero usted no sabe. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Los que están en otros países, en otra zona horaria. ¿Qué pues? ¿Cómo vamos? Buenas noches a todos, buenas tardes a todos y todas. Esta canción se llama La Llorona, de Chabela Vargas. Chabelita Vargas. María Isabel Anita Carmen de Jesús, más conocida como Chabela Vargas, que nació en Costa Rica, si no estoy mal, y pues se hizo famosa sobre todo en México. Una gran mujer, gran intérprete, gran cantante, la gran Chabela Vargas. Además, porque estoy escuchando Chabela Vargas, porque a la invitada de hoy le encanta Chabela Vargas. Entonces, pues es como empezar a dar esos pequeños detalles. Y a mí también me parece. La versión que tiene Chabela Vargas de ¿Cuántos te hablan de amor y de Un Mundo Raro, de José Alfredo Jiménez? Eso es una belleza, eso es una maravilla. Bueno, bienvenidos a Venga Hablemos en vivo, bienvenidos a los libros de la vida. Hoy tenemos una mujer magnífica, periodista, caleña, ¿ve? Me encanta esa voz caleña. Periodista que trabaja en el canal Caracol, en Noticias Caracol y en Blue también. Escribió un libro que se llama, para que sepan ustedes, este libro que le hizo el prólogo Jorge Franco. O sea, habla de historias de amor en la guerra, para que sepan. Se tiene 6 historias, hay una que me llama mucho la atención, que me quiero leer, y es la historia de Sandra. Me lo han recomendado varios amigos, me dijeron, léete la historia de Sandra, uno de sus amores, los amores en la guerra. Ahorita vamos a hablar con ella profundamente, que se me escapa el nombre del libro. Sí, el libro de ella nos lo va a decir ahorita. Historias de amor en la guerra, o la historia de los amores en la guerra. Bueno, ahí me perdonará Vanessa, me va a matar. Entonces vamos a darle la bienvenida. Me va a acabar, me vas a acabar. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Historias de amor. En campos de guerra. En campos de guerra, esa es la palabra que me faltaba. No, pero sí, me encanta, me han recomendado dos historias de ahí, especial la de Sandra, y una muy particular que es de la realeza sueca que se enamora Un segundo, ¿qué pasó? Uy, está divino. ¿Por qué no le tomas una foto y me lo muestras ahora, sí? No, no puedo porque estoy usando el teléfono y el papá que te presté. Con el otro. Bueno, perdón, ¿no? Que para que vea el atardecer. Pero me parece muy bonito. Mira, está divino. Si un niño llega a uno a decirle que hay que ver el atardecer es porque estamos haciendo las cosas bien, creería yo. Yo creería también lo mismo, sobre todo en esta cuarentena que está todo tan difícil, ¿no? Y sabes que Sí, yo me obsesioné desde el comienzo con mis hijas, con tratar de que le metan buena onda a esto, de que entiendan que es un momento complicado. Ay, Raquel, no pueden estar así, de que es un momento complicado, pero que obviamente les quede un recuerdo bueno, que les quede la época de haber estado con su mamá y con su papá todo el tiempo, que yo creo que es un lujo. ¿Quién puede estar con los hijos todo el tiempo? ¿No? sí, hay que verlo también positivamente, porque pues hay muchos que no tuvimos la oportunidad de compartir mucho con los padres y a nosotros nos quedaron que los papás están en el trabajo y nosotros estamos en el colegio o estábamos por ahí trabajando haciendo cosas. Qué bueno compartir con los papás, hay que aprovecharlos, compartir con los hijos, eso está muy bien. Pero es que Bienvenida, bienvenida. todos porque fíjate pues es que nadie estuvo 24 horas al día con los hijos, a ninguno nos tocó, nosotros no tuvimos un papá y una mamá 24 horas al día en la casa, toda la familia, no. Entonces esto me parece
A mí me parece que hay que sacarle, exacto, a eso. Allá están en una gritería que miren el atardecer y entonces se llevan los perros y me Eso, encanta. eso es súper bueno. Una de las cosas, yo creo mucho en las energías, la casa donde nosotros tenemos la escuela, te creo, fue una casa que antes era, pues, varios años antes, no los dueños que nos la vendieron a nosotros, sino antes, tenía malos pasos, mala gente, ¿sí me entiendes? Malas energías, esos personajes nefastos del país. Y nos decía una señora que maneja las energías, decía, métale niños, que los niños curan los espacios, los niños con su energía liberan las malas energías, los niños purifican con sus risas, con andar por ahí, con las verdades que dicen. Entonces eso siempre me pareció encantador. Muy bacano, además la gente lo dice también aquí, que qué bacano que estás con esa sonrisa y que no sos la mamá que le dice, ¿qué hubo, pues? Que estoy en un en vivo, vos que no es, sino que estás tranquila y divertida. No, pues es que no puedo, además, pobrecita. Fíjate, yo hoy arranqué mi día a las 9 de la mañana a grabar un programa de radio. Entonces, silencio que voy a hacer radio. Luego 3 horas de noticiero, silencio que estoy haciendo noticiero. Luego termino y vuelvo a hacer otra cosa de radio y ahora esto, ¿cómo la voy a mantener callada todo el día? Pues no, yo trato de decirles, pues un poquito, ¿no? No griten, calma, Vale. pero pues la verdad que son niños y está la casa de ellas finalmente, ¿no? No. Sí, eres tú la que trabaja en otra parte. Eres tú la que trabaja en otra Exacto, parte. exacto. Yo soy la que tengo que estar en la oficina, no en la casa. Ah, Pero bueno, me bueno, encanta. ahí la logro. Bienvenida aquí a los libros de la vida. Este es un espacio que nació a partir de esta situación de la pandemia. Aquí vamos a hablar de libros. Aquí en esta página hablamos de libros, de literatura, de historias, sin pretensiones, sin poses intelectuales, sino tranquilo en lo que es, lo que uno le ¿Y gusta dónde leer. dejaste? Pero ¿dónde dejaste a Suso? Suso está, aquí grabo Suso, aquí volteando la camarita para allá, grabo a Suso, o sea, grabo así, si voy a voltear, así, allá grabo Suso, Es que ¿cierto? me fascina, tú me fascinas porque además Suso es otro personaje y tú eres otro personaje, cada uno los he venido Todo distinto. descubriendo, no, los he venido descubriendo cada vez y me encontraba al Dani detrás del Suso, que es una maravilla y la verdad es que eres una caja de Pandora, me fascina todo lo que haces. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, ahí vamos haciendo cositas. Y bueno, pues es mi trabajo finalmente, o sea, tú también asumes un rol cuando estás, una es la presentadora y en la casa pues sos Vanessa. Ahora bien, vamos a empezar con los libros. Tú eres una mujer escritora, lectora, te gustó mucho la literatura porque te la inculcó tu papá. Yo estuve, cuando hice la entrevista como Suso, contigo, pues leía eso y me llamaba mucho la atención. ¿A los cuántos años empezaste a leer? Muy chiquita. En mi casa había una regla que además la implementé acá. Y es que tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que leer. Por eso estas niñitas realmente hacen lo que quieren, porque leen, o sea, tienen que leerse algo todos los días, cada vez más. Ahora están leyendo por lo menos 1 hora, 1 hora y media diaria, que eso es un montón para una niña de 8 años, ¿no? Pero Una barbaridad. ni Margarillo cenar leía Por la toda una mañana hora y diaria. por la noche, porque por la noche yo entro a mesa, hablo a las 8, y entonces las encierro a las 8 y a las 9 que termino llevan 1 hora leyendo y por la mañana también. Entonces esa regla existió en mi casa desde siempre, había que leer y mi papá me dijo eso desde muy pequeña, cuando tú lees puedes hacer lo que quieras, porque además leer no es solamente encontrar el texto y embelezarte con el texto, sino que uno aprende a leer y uno aprende a leer todo distinto, a la gente, la vida, las cosas que te pasan, los amores, los desamores, es decir, en realidad es una manera de vida. Y nunca más vuelves a estar solo, porque si tú tienes que esperar 3 horas en donde sea alguien, pues sacas un libro y ya, y no pasa nada. Si te tienes que ir solo a la playa, que es un plan que hacemos nosotros un montón, mi marido trota, entonces él sale a correr 3 horas y yo me quedo sola con mis hijas con un libro fresca, mientras ellas juegan y no pasa nada. O sea, yo no tengo ningún afán en la vida nunca excesivo, porque siempre tengo un libro y algo que me soluciona esas angustias. Muy bonito eso de el que lee nunca está solo, el que lee nunca está solo, eso es verdad. Alguna vez con Héctor Abad, con ese nervio que yo manejo, porque yo soy un montañero y muy tímido por muchas cosas, yo lo veía ahí en el aeropuerto. Entonces yo decía, yo he leído muchos libros de este man, yo ¿cómo le digo? Entonces fui y le dije, vea, ¿sabe qué? Usted es amigo mío, pero usted no sabe. Entonces él me miraba así, es amigo mío, pero usted no sabe, yo he leído muchas cosas suyas y usted me ha acompañado muchas veces,
y he hablado con usted, pero usted no se ha dado cuenta. Eso para mí es para mí es la literatura. Y me dijo, hombre, eso fue en Santa Marta, yo me acuerdo, vamos, con mucho gusto, y nos tomamos pues la fotico. Yo pues no, yo que me iba a poner a decirle que yo era, pues que yo hacía su uso, nada, no, un X. Y eso me gusta mucho, me gusta mucho esas expresiones así, naturales. Vamos con los primeros libros, son 5 libros, la idea es que sean 5 libros hoy aquí, que tú nos cuentes los libros de la vida. ¿Cuál sería el primero? No tiene que ser en orden. Quiero decir que me pusiste a trabajar toda la tarde a sacar lista y este sí, este no. Porque tengo muchos, me gustan muchos libros. Sí, sí, eso pasa, bueno, eso les ha pasado a todos, pero hay que definir 5. hay que definir. Arranco con uno que creo que es inamovible, que se llama El último encuentro, de un escritor que se llama Sándor Márai. Sándor Márai. Este es lo más exquisito que hay, porque es una conversación profunda entre dos amigos bajo unas circunstancias muy particulares. Entonces, esta es una historia de dos amigos, en realidad es una conversación que ocurre en una casa fría, que además él la describe de una manera impresionante, porque uno ve el bosque, los cazadores, se transporta a la época, y el tipo describe la conversación entre dos amigos atravesada por una mujer y por una pasión y por una historia desgarrada de infidelidad, de celos, de nervios, de todo, sin necesidad de contarle a uno nada obvio. Tienes que apelar a tu imaginación y a volver a leer y a entenderlo, pero es tan impresionante como describe las pasiones humanas y las ambigüedades en torno al amor, a la fidelidad, todo esto, que es verdaderamente, es decir, es mi Biblia y es mi libro preferido y me lo leo cada de vez en cuando, pues por lo menos una vez cada 3 años o algo así. Además es pequeño, la mujer se llama Cristina y el final es, hay una gran pregunta que queda y es, ¿Cristina sabía o no sabía? Ese es el gran interrogante. Yo llevo tratando de contestar esa pregunta por lo menos 20 años y esta la hora y no sé. Vuelvo y me lo leo y vuelvo otra vez y digo, sí sabía porque las mujeres no tienen corazón. Y luego digo, no sabía porque las mujeres sí tienen corazón. Bueno, y sobre el mensaje de una mujer. No, pues además como escribe esa relación, Sándor, a mí me encanta, es el viejito Márai, yo le digo el viejito Márai, nació en 1900, yo siempre me acuerdo de la fecha de nacimiento de él porque es un número redondo, 1900, húngaro, escribió otro que se llama Mujer Justa, La Mujer Justa. En este del último encuentro es para que lo recomienden, es fácil de leer porque es chiquitico, es una cosa así delgadita, y es la relación también de la amistad a través de los años, y el asunto tiene de todo como lo tenía él. Tiene todo. Y él es un personaje maravilloso, él salió de Hungría, cuenta además un poco el libro también, pues lo lleva uno a ese final del Imperio Austrohúngaro, pero además este es un escritor que el Partido Comunista y la Guerra Fría escondió durante 40 años. Lo sacaron, lo callaron, lo desaparecieron, él se fue a vivir a Nueva York y luego terminó en California su vida, se suicidó. Sí, suicidó en el 89. En el 89, sin haber visto la caída del muro de Berlín, porque el muro de Berlín se cayó justo después de eso. Y entonces, bueno, y el personaje, él como personaje es tremendo, pero el libro es, honestamente, yo no sé si haya algo, a mí me fascina por la fortaleza de todo, de la narración, de la mujer, del tipo, de todo, o sea, y queda uno como, ¿no? O sea, me encanta. Eso tiene, yo también trato de disfrutar mucho así, apasionadamente, a Sándor y al viejito Márai, porque él tiene con palabras muy sencillas y dice unas cosas que uno dice, ahí hay una fuerza, entonces uno queda todo empeliculado y habla así, y lo hace a uno hablar así como hablas tú del libro, y entonces y tal, como con ganas, como queda uno como hablando con ganas. Esos son los libros que valen la pena. Entonces ese es para ti el top. El top. Aquí mientras estaba hablando contigo, digo, ¿cómo no voy a meter a Milán Kundera y la insoportable levedad del ser? Pero no lo voy a meter, solamente porque no lo dejé en la lista de hoy, pero te voy a decir una frase que me fascina de Kundera, que además la cito en mi libro y que la leí por primera vez por allá, no sé, muy peladita, a los 14, 15 años, y todavía lo pienso, y la frase es divina, yo la cito en mi libro, dice, me la sé de memoria, hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer
no son pasiones solamente distintas, sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Ese deseo se manifiesta en una sola persona en la vida, algo así al final. Entonces, eso me gusta porque te refiere muy claro la diferencia entre el amor con el que tú quieres despertarte todos los días y la pasión efímera, que es una delicia también, pero no necesariamente es para todos los días ni para toda la vida. Entonces, Kundera me encanta por lo Ese mismo, libro, como escribe el ser humano y por esa frase. y eso es para uno subrayar, es de los libros que uno subraya y dice, ay, esto está súper bueno, esto está súper bueno. Él tiene otra, no tan profunda como esta, pero la coquetería es una promesa de coito sin garantía. Esa está en... esa la tiene ahí. Y la regla de tres, que el personaje dice que si uno se acuesta con una persona más de 3 veces, quizás en el amor más de 3 veces, ya hay un vínculo. Entonces el man nunca se acostaba con una mujer más de 3 veces. No, es una maravilla. A la gente que pronto vaya a empezar a leer este libro, en las primeras 2 páginas se pueden decir, ay no, esto es un bodrio porque habla del eterno retorno de Nietzsche. Pero usted pasa esas primeras 2 páginas que son súper importantes, lo que pasa es que hay gente que puede aburrirse con esas primeras 2 páginas y arranca una historia de amor de estos 2 fulanos, de una profundidad, de un modernismo, hay de todo. Ese libro sirve para mujeres, para hombres, para todo el mundo, es muy bueno, pero ese no lo está en la lista. Ese no está en la lista. Y obviamente, no, ese no está en la lista, solo era como el corte comerciales ahí para la frase. Bueno, vamos con el segundo. Bueno, el segundo es Khaled Hosseini. Khaled Hosseini, cualquiera de sus libros. En realidad tiene solamente 4. Cometas en el cielo, 1000 soles espléndidos, tiene Y las montañas hablaron, y otro que se llama Ruego a la mar o Prueba a la mar, una cosa así. Yo el primero que me leí fue Cometas en el cielo. Y obviamente es el primero porque además es el clásico importantísimo de él. Sí. Pero de ahí en adelante cada uno es más desgarrador que el otro. Él es un médico afgano, de Afganistán. Para. Después de Cometas en el cielo, ¿los otros son más desgarradores? Bueno, 1000 soles espléndidos. No. Cristo Jesús. No. O sea, Cometas en el cielo es de uno desgarrarse. Hay película, pero es mejor el libro. Es de uno desgarrarse la vida. ¿Los otros son más desgarradores? Si las montañas hablaron, bueno. O sea, ya. No, todos son muy parecidos, porque son historias de amigos, de familias, ¿no? Con esta cosa tan fuerte que ocurrió en Afganistán, que creo que te lo cuenta precioso, porque Afganistán, pues imagínate, uno piensa en Afganistán y piensa en Al-Qaeda inmediatamente, en el 11 de septiembre, en Osama Bin Laden, en lo peor que ha pasado en el planeta, y de golpe encuentras la vida cotidiana de un país, cómo lo atraviesa la violencia, cómo lo desgarra, y en medio de eso, el rol de la mujer, cómo es realmente acabado, subvalorado. Pues, pucha, las mujeres afganas sí la sufren de verdad. Realmente la condición femenina en el mundo islámico radical, como el que hay con los talibanes, como el que hay en Afganistán, es de verdad dolorosísimo. Entonces, él me gusta porque mezcla, obviamente todo es novela, pero le cuenta a uno los escenarios, lo que ocurre, cómo es la vida cotidiana. Yo soy una obsesionada por la vida cotidiana porque la vida cotidiana te define a ti como individuo. Tú no eres ni lo que dices que eres, sí, ni lo que hablas, sino lo que haces, cómo te comportas, a qué horas te levantas, a qué horas te vas, con quién te ves, cómo actúas, cómo respondes en situaciones de angustia. Todo lo que marca tu comportamiento en la vida cotidiana es lo que tú eres. Y lo que pasa en una nación en la vida cotidiana, pues es lo que es la nación. Entonces yo soy una obsesionada por entender la vida cotidiana de los espacios, y él es un mago en contarle a uno la vida cotidiana de Afganistán, y por ahí derecho se le mete a uno a Pakistán, y bueno, y además queda uno no puede soltar un libro de él, no puede soltar, arranca y no hay forma, ¿no? Bueno, entonces si queremos saber de Afganistán, este es el autor. A mí me gustaría mucho, y lo voy a leer, ¿sabes por qué? Porque yo creo esa tierra ha sufrido tanto, o sea, les ha tocado historia, a mí me gusta mucho la historia, les ha tocado en la historia, todo el que llega les dice, les vamos a ayudar. Va, los vuelve nada y se va. Y entonces ellos han vivido en guerra y en guerra, pero no de ellos, sino prestadas, y otra gente llega y los manipula. Entonces quiero, y además son gente muy bonita, o sea, la cultura del Islam. Nosotros tenemos aquí un estereotipo, cultural. Es la riqueza cultural del Islam.
es una cosa maravillosa y fantástica. Me encanta, me encanta. Voy a anotarlo acá. Todos los libros, y se los recomiendo a los que están participando, todos los libros de Khaled Hosseini son un viaje profundo por la cultura, por la gastronomía, por el dolor, por el arraigo. No, es una cosa, yo no te puedo decir cuál es mi preferido, tal vez Mil soles espléndidos, que creo que después de Cometas en el cielo pensé que uno no podía desgarrarse mal leyendo algo, y aparece Mariam, que se llama la mujer, y uno dice, esta vaina, ¿qué fue? O sea, ¿qué fue? Entonces, bueno, Khaled Hosseini. Tercero. Bueno, aquí nos vamos metiendo. Voy a salir del mundo del otro lado del mundo. No, Sí. voy a combinarlo. El tercero son dos, en realidad. 3A y 3B. A ver, entonces tenemos. Esto está lleno de ñapas, porque el primero estaba y hubo un comercial, como La insoportable levedad del ser. Después tuvimos uno que era el autor, pero un montón, y nos gusta más Mil soles espléndidos, y vamos a con un 3.1 y 3.2. 3.1, Javier Moro. Javier Moro me fascina. Javier Moro me fascina español. por esa posibilidad que él tiene de mezclar la historia novelada. Eso me encanta. A mí me gusta la realidad. Yo no soy tan buena para la ficción. La he ido descubriendo poco a poco, la ficción, y obviamente me gusta porque me recrea la imaginación, ¿no? Y la posibilidad de espacios y descripciones que tal vez la realidad sola pues puede limitar a algunos. Pero la historia novelada es lo mío. Entonces Javier Moro, pues es lo mío. Tiene varios. Tiene uno que se llama El Imperio eres tú, que es el que cuenta la historia de cómo se consolida Brasil. Yo soy un amante de la historia de América Latina. Hice una maestría en América Latina en la Universidad de Georgetown, y me encanta cómo se ha articulado América Latina, porque pues tiene de todo. Tiene desde Argentina, con su tango y con Argentina fue el G8, una megapotencia. Brasil, que fue el único correino de la historia en América Latina. O sea, en Brasil un rey portugués, Napoleón Bonaparte, lo tenía seco y dijo, yo esto no me lo aguanto, chao. Se montó en un barco y se fue a Brasil. Por eso había reino. Y montó el reino, claro. Sí. Por eso hubo reino. Él salvó el reino y le dijo, ustedes acaben con esto aquí, que yo me voy para allá, yo tengo reino. Yo me voy. Y llegó a Brasil y montó ópera, mujeres con pieles, una corte entera, es decir, montó un reino, co-kingdom, en Brasil, y eso es increíble para la historia de América Latina. Y eso lo cuentan en El Imperio eres tú. En El Imperio eres tú, pero ese no es mi preferido. Qué bien. Esa es la ñapa. Entonces, esa es la ñapa, listo. Entonces, esto lo vamos a poner como ñapa. Sí, yo aquí organizando. De Javier Moro hay un libro que me enloquece, que se llama El Sari Rojo, no, sino Pasión India. Pasión India. El Sari Rojo también. El Sari Rojo es la consolidación de la familia Gandhi, que no tiene nada que ver con Mahatma Gandhi, pero sí con Indira Gandhi, sí, en torno a la India. Pero el que me fascina, que hay que leerlo porque además es delicioso, es Pasión India. Pasión India es la historia de una española, jovencita, sevillana, bailadora, que conoce a un rey de esos indios. O sea, India era verdaderamente pues un país con una riqueza por donde lo vean. De hecho, cuando la independencia de India, lo que le pasa a Inglaterra es que queda chueco, porque por más que tenga reinos en el mundo entero, India era muy, muy importante, porque India produce de todo lo que a uno se le ocurra, lo consigue en la India. Lo que a ti, India es como San Victorino. Lo que a ti se te ocurra y lo que existe está en la India. Está en la India. Claro, además lo que existe es personas. 1.250 millones de personas. No, eso es un gentío. Millones de habitantes, pero además tenían unos reyes y unas reinas y los maharás, que esto andaban en cortes de 300 camellos y palacios, y cada uno con una joya más grande que la otra, forrados en oro, de verdad literal, o sea, forrados en oro, en piedras preciosas, todas las que quieras, todas las sedas que quieras, todo el lujo que quieras, la comida que quieras, mientras obviamente los otros 1.000 millones de habitantes están muertos de hambre y casi que esclavizados. Pero la constitución de la sociedad india por medio de castas y con esa religión atravesada es tan impresionante que entre ellos hablan en inglés,
porque no se pueden comunicar en el idioma de ellos, porque el hindi tiene 250 dialectos. Entonces es como que entre el costeño de Barranquilla y el vallecaucano no podamos hablar lo mismo. Entonces nos toca hablar en ruso para comunicarnos. Es una cosa loquísima. Y resulta que esta mujer se llama Anita, y Anita está un día en España y conoce a un mahará indio, y el mahará se enamora de ella perdidamente, se casa con ella, se la lleva a vivir a la India, pero obviamente Anita pues era joven, guapísima, de todo, no le jugó mucho la comba a ese palo porque además el tipo tenía cortes, como le correspondía por su religión y su cultura, y ella termina en una situación dramática, terrible, porque se enreda con el hijo del marido. Cristo Jesús. Y ahí termina el libro, no me lo voy a tirar, pero la historia de Anita es una barbaridad porque además es una historia de la vida real. Entonces, esa me parece que es bárbara, tiene porque ella... Historia, amor, cultura y chisme. Y traición y todo lo que se te ocurra. O sea, ahí pasa todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Entonces, esa es una gran historia, Pasión India, que además a mí me fascina porque India es un país a toda. Yo conocí India muy peladita. Estuve 3 meses en la India cuando tenía 20 años, en un viaje de esos de juventud, y me cambió la vida. Uno no puede ir a India y no salir siendo distinto. A mí me cambió todo, lo que vi, lo que olí, lo que probé, la sensación de la gente alrededor. Me dediqué a tratar de entender qué era ese país tan loco, porque es que India te vuelve la cabeza nada, ¿no? Todo te lo cambia. Hay lo que hay en India, lo que te decía ahora de San Victorino, lo que te imagines lo hay en India, todo. Los deformados de la radiación, la opulencia y el exceso, la miseria más miserable, la pobreza máxima, es decir, todos unos contrastes muy fuertes. Y Javier Moro es un mago describiendo todo lo que ocurre en India. Entonces, de India, 2 libros, Pasión India y El Sarí Rojo, pero mi preferido es, por supuesto, Anita Delgado, que es Pasión India. Voy a prender una luz acá. A Pasión India. Cuando tú dices ahorita, te gusta la historia novelada, no sé si te has leído un libro que se llama Inés del alma mía. Imagínate que y yo no había leído nada de Isabel Allende, y me puse a leer esta vaina de cómo Pedro de Valdivia llega a Chile con Inés, toda la historia de Pizarro, el amor de estos, los amores que ella tenía, cómo era la empanada, cómo nace la empanada, que la vieja, todas las guerras, y a mí me pareció lo máximo. Ese libro, lo mismo de 1000 soles, El Imperio eres tú, habla del Imperio portugués, habla del otro lado, de Chile, Inés cómo se fundó Chile. Mía. Me parece Inés del alma mía de Isabel Allende, recomendadísimo. ¿Sabes qué? Imagínate que llamé a Juana Uribe anoche, porque yo le dije, Juana, a mí se me ocurren cosas. Y le dije, ve, ¿por qué no compran los derechos de ese libro y hacen una película o una serie? Porque eso tiene todo, eso es una maravilla. Digo, no, ya los compraron, ya otro canal lo está haciendo, pues no otro canal aquí en Colombia, sino afuera. Y yo, se perdió la historia. Pero bueno, la veré. Pero ese es un buen libro también de esa novela, y me voy a leer El Imperio eres tú, que era ñapa, que no es de los originales, pero me gusta todo lo que es historia novelada también a mí. No. Ese es el 3.1, 3.2. No, van 4, nos faltan 2. Y yo, como te conozco y ya estoy viendo que van un montón, pues habrá seguro fijo 4.1, 4.5, 4.3. En Colombia hay 2 libros colombianos que me parece que hay que leerlos sí o sí. El primero se llama, obviamente, Gabo y todo eso, pero yo no voy a entrar en esas obviedades. Hay un libro que se llama Los Ejércitos, de Evelio Rosero. Espérame que no me... Es uno chiquitico. ¿Ahí lo tienes? Espérate. Sí, claro, es que eso es una maravilla. Es chiquitico. Vea, es un libro chiquitico, es una maravilla, se lee en una sentada, como dice uno, pero cuéntanos. Los Ejércitos me fascina porque Los Ejércitos es la historia de una guerra colombiana, de la guerra, es decir, es la historia de Colombia, de lo que pasa en cualquier pueblo, en cualquier vereda de nuestro país, así que ocurre de un día para otro, donde llegan todos los ejércitos, los buenos, los malos, los legales, los ilegales, y donde le pasa a la gente todo lo que le pasa en los pueblos colombianos. Es que uno cree, uno no se da cuenta, pero la verdad es que la historia de Colombia está atravesada por unas violencias muy profundas. Entonces, en Los Ejércitos nunca dicen qué pueblo es, porque Evelio lo hace
con base en información de periódicos, en no sé qué. Él es un genio, la verdad, y escribe como los dioses. Es un Pero autor bogotano, para la gente sepa, es bogotano. él escribe un libro sobre cualquier lugar de Colombia al que le pasa la guerra. Y le llegan los malos, los buenos, los desplazan, todo, las bombas, el horror, la violencia, todo. Es impresionante, porque además la capacidad narrativa de Evelio Rosero es una maravilla, entonces uno tiene que leer Los ejércitos de Evelio Rosero. Entonces yo creo que ¿Lloraste con los ejércitos? yo creo que sí, porque el final es muy triste. El final, cuando aparece ese viejito Eso te iba a decir yo. desgarrado. No, es las últimas páginas son una cosa que uno dice, Cristo, ¿por qué? ¿Por qué este mal? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué este tipo está esperando? Bueno, en fin, es para no dañar pues el libro, pero es muy conmovedor desde el alma, o sea, no es tanto el punto de acción, sino lo que le pasa a los personajes desde No, su interior. Es muy bonito, es muy bonito. Es eso es una un belleza. librazo, Los ejércitos de Evelio Rosero. Y ahí, como estoy en el 4B, hay otro que a mí me encanta, que es Alonso Sánchez Baute con Líbranos del Bien. Ese también hay que leerlo porque esa es la historia real de Jorge 40 y Simón Trinidad, que es la historia pues de lo que pasa en nuestro país, donde la gente termina siendo enemiga del vecino. Obviamente, esto son unas condiciones particulares, es en Valledupar, y de pronto el uno se vuelve un jefe paramilitar y el otro se vuelve un jefe guerrillero, y terminan los dos extraditados en Estados Unidos pagando unas condenas altísimas, pero además con un historial de violencia, de masacres, de muertos, de todo encima, que uno dice, ¿qué fue esta vaina? Dos vecinos que eran dos niños educaditos en Valledupar terminan en esa situación tan dramática. Y Evelio Rosero, la verdad, y bueno, Evelio, pero además Alonso Sánchez Baute es muy bueno y vale la pena leer todo lo de él. Acaba de lanzar uno que se llama La parábola del salmón, que no lo he leído, pero el anterior Sí. es ay, el de Leandro Díaz, que es buenísimo, y lo oye uno oyendo vallenato. Ese me parece que hay que meterlo ahí. Oyendo vallenato, disfrutando con el vallenato. Además que los libros que te llevan a sentir cosas, otras sensaciones, como el olfato, ¿cierto? Como que te erizan, como que los sentidos, como el tacto, esos son libros que valen la pena. Y esos los Sí, saben hacer pocos, no lo sabe hacer todo el mundo. Los que uno dice no. que me huele como lo que estás describiendo ahí. Y escribir Eso es es una muy maravilla. difícil, y escribir es muy, muy difícil. Yo hago, en mi libro, yo hablo de Líbranos del Bien y hablo de los ejércitos, porque fueron inspiración, obviamente, para mi libro, pues ellos, esos dos fueron como un par de Biblias que tuve ahí metidos. Entonces, esos son imperdibles. Nunca había tenido una invitada con una lista tan extensa y un montón de ñapitas. Yo siempre les decía, escojan 5, y entonces ella dijo, pues son 5. Él no dijo si era 5.1, 5.2. Entonces el plano cartesiano tiene hasta 5, de 5 a 6, puede haber 5, 10. Gracias a Dios no hizo 5, 10, pero vamos muy bien y hemos aprendido mucho. Yo aquí tengo la lista de varios que no tenía ni idea y que tengo muchas ganas de leer, Además que que me acuérdate que generan. los periodistas no hacemos caso, entonces eso sí es un camello. Sí, sí. Y entrevistar a periodistas es muy difícil. No me entiendes. Que son muy grandes. Y ¿Cuántos me vamos con el faltan? ¿Uno? quinto. Bueno, el quinto tiene A y B también, pero rapidito el A es el... Hay un libro que se llama El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, que me fascina, que es una cosa así de grande, pero es que es Mi tan autor divino, favorito. es que es tan divino, y cómo describe el amor y esa entrega y todo, y me llegó a las manos como en un momento en el que estaba en la mitad de mi libro, y me pareció tan impresionante que lo tengo que meter ahí, el Museo de la Inocencia. Hay que sacarle tiempo porque es largo, agotador, y uno termina cansadísimo, pero si uno se lo lee con juicio, lo saca. Y uno que es chiquitico, chiquitico, facilísimo, que Sí. arranca si no lo terminas, que se llama Un amor en Auschwitz. Esto es impresionante. Es una periodista italiana que se llama Francesca Palzi, que recorre en medio de sus investigaciones, se va al campo de concentración de Auschwitz, pero además se va con la hija de 8 años, porque por condiciones, pues uno periodismo le toca andar siempre de alguna manera con los hijos. Sí, Y ya lo ella vimos aquí cuenta, al principio de esta entrevista. sí, bueno, entonces ella arranca contando una conversación de ella con su hija. Es como la entrada cuando la mamá le dice, es que es divino porque le dice la mamá,
ella le pregunta, mamá, ¿pero esto es una cárcel? Y ella le dice, sí, es una cárcel, pero es una cárcel al revés, porque es una cárcel para buenos. ¿Cómo así? Sí, aquí los buenos están encerrados, estaban encerrados, y los malos estaban afuera. Y obviamente pues eso era en realidad un campo de concentración. Pero esa es la entrada del libro y luego ella va describiendo esta historia que fue súper importante para mi libro porque es la historia de un hombre y de una mujer judíos que se enamoran en ese campo de concentración y que a pesar de los horrores que viven y de, imagínate, Auschwitz creo que es lo peor que le ha podido pasar al ser humano, entre lo peor, peor que hay, y se enamoran y logran hacerle un rato el quite al dolor y más o menos lidiar con la tragedia porque están enamorados. Eso es lo que te muestra a ti que el amor es tan poderoso que es capaz de hacer esas cosas, ¿no? Y luego, bueno, el final es trágico, pero el libro es impresionante porque además a mí me pasa una cosa, es que cuando estoy en unos momentos muy complicados, por ejemplo, al comienzo de esta cuarentena donde tenía tanta angustia, cuando hay algo que me aterra mucho, necesito leer cosas, necesito leer, por ejemplo, a Primo Levi sobre los campos de concentración y recordar el horror del ser humano para recordar que el ser humano es capaz de sobresalir aún a pesar Yacer en de el las fondo. circunstancias más duras. Sí, tú puedes Yacer estar en el fondo. Él tiene una trilogía muy bonita. El primero es muy doloroso, que se llama Si esto es un hombre. Uy, Hay un concepto que es yacer en el fondo, que es que uno dice hasta dónde más podemos llegar, hasta dónde ha llegado el ser humano, y el concepto de yacer en el fondo, cuando usted está en el fondo, es como este es el fondo, más abajo todavía. O y sea, te eso es paras, una cosa muy dolorosa. y te paras, ¿Alguna vez has ido a Alemania? y te puedes parar. No, no conozco Alemania. Fui en algún momento, bueno, pues a Europa he ido varias veces, pero a Alemania siempre he querido ir a Alemania y siempre he querido ir a Polonia. Quiero ir, siempre ha sido como un sueño en mi vida en Auschwitz y no he podido ir y es realmente un plan que tengo metido en la cabeza porque además lo quiero hacer con mis hijas, porque además creo que esos lugares donde se cuenta la historia también del horror del ser humano, pues tienen que existir, tienen que estar. El autor que estamos hablando en este momento es Primo Levi, que pregunta Bonilla, que cuenta los horrores de los campos de concentración. Yo meto ahí en mi libro no a Primo Levi, sino a Francesca Palzi, que es la periodista esta que habla de la historia de amor en Auschwitz, que es una Sí. barbaridad. Entonces, a mí lo que me dejó ese libro fue eso, decir, pucha, no importa lo que te pase en la vida, te paras, te puedes parar. Y eso es muy fuerte. Es decir, el ser Hay, humano se para y sigue. hay una cosa muy tesa, por eso te preguntaba, porque yo fui a un campo de concentración y no entré porque la energía era tan pesada. Yo decía, ay, no, yo no voy a entrar. Entonces, dije, no, yo me quedo aquí afuera. Yo no voy a entrar porque había una vaina muy fuerte ahí de un conflicto, además porque era sistemático, pues todos conocemos la historia y este asunto, y a mí me apasiona mucho la Segunda Guerra Mundial con todos estos temas. Hay una vaina muy impresionante en Alemania, y es que a los niños les cuentan la historia de la Segunda Para que Guerra no se Mundial repita. para que no se exactamente, para que no se repita, para que esto no se vuelva a ver. Entonces yo creo que también, y yo lo hablaba con Jorge Franco hace 8 días, acá que estuvo el que hizo el prólogo de tu libro, escritor, y quedamos en la conclusión que nosotros tenemos que contar lo nuestro, como lo estás haciendo tú en tu libro, como lo hizo, como lo ha hecho él, como lo han hecho muchos, porque si no contamos nosotros descarnadamente lo que nos pasa, vienen otros y lo cuentan. Y también es un asunto de catarsis de los colombianos y de aceptar cómo somos. Es que hay gente que no ha aceptado que nosotros vivimos en unos conflictos muy heavy y que no hemos aceptado. Pues mira, Alemania realmente es un ejemplo porque obviamente pasó de ser la vergüenza mundial por cuenta del holocausto a ser una autoridad moral. Hoy en día lo que dice Angela Merkel, todo el mundo dice, wow, Angela Merkel. Y el país se reconstruyó de una manera increíble. Es una superpotencia donde además el respeto por el individuo es total, es absoluto. La mirada del otro. Ahí está Unorthodox, que es esta serie que es genial y que ocurre en Alemania. Es así, digamos, el respeto por el otro individuo, lo que piensan los grandes filósofos de la segunda parte del siglo XX vienen de Alemania. Bueno, ¿y por qué lo lograron? Porque conocieron su historia, se avergonzaron de su historia y dijeron, esto no se puede repetir y punto. Yo alguna vez, sabes que tuve un novio alemán y yo le preguntaba un montón, le decía, ¿tú qué piensas de la Segunda Guerra? ¿Tú qué piensas de Hitler? ¿Tú qué piensas de los campos de concentración? Me decía, me están hablando de eso desde que tengo 5 años, 8 años. En el colegio todos los días hay alguien que te está hablando y te está recordando lo que los alemanes hicimos
y a ti te da vergüenza, te da dolor, pero sabes que no puede volver a pasar. O sea, una cosa increíble. Y por eso yo, entre otras, escribí este libro, porque me parecía que había que contar de todo lo que pasa en Colombia, había que contar. Aquí hay gente que ha hecho todo. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha sido muy pilo. Hay unos grandes periodistas, Alfredo Molano, Patricia Lara, y unos investigadores geniales. La historia de Colombia está contada, pero tenemos que volverla a asimilar y volverla a contar y repetirla en todo, en el cine, en Monos, por ejemplo, por eso es tan importante, en esta película de mi amigo Colbert que se llama Silencio en el Paraíso, que es una barbaridad, que hay que verla, donde está la historia, los falsos positivos. De la bicicleta. El de la bicicleta. Claro, ¿Qué claro. te dice? No. No, eso es una Ay, cosa tienes que invitar a impresionante. Colbert, tienes que invitar a Colbert a una charla de estas. Te voy a pasar el dato porque ese además es un conversador de los nuestros. Es genial. No, esta Entonces, película, por ejemplo, no tuvo tanta promoción y no tuvo tanto boom, pero es impresionantísima. Cuando yo la vi, dije, todo el mundo tiene que ver esto, porque en Colombia no han visto esta película. Y yo me indigno y me aso y hago así, y voleo las manos y todo, qué pena. yo creo que fue en un momento en el que el país de golpe no estaba listo para verla. Es que también las sociedades tienen sus tiempos, ¿no? Por eso me parece tan importante lo que pasó en Argentina, por ejemplo, con la historia oficial, porque la historia oficial nace 2 años después de que cae la dictadura de Videla, que era la represión máxima, y cuenta semejante horror de frente y se va y se gana un Oscar. Y los argentinos entendieron desde siempre que la dictadura no podía ocurrir. Y ahora que hablas de esos espacios, el Museo de la ESMA, por ejemplo, en Buenos Aires, que es el lugar en el que torturaban a todos estos jóvenes, es así, uno llega y uno dice, yo aquí no quiero entrar. Yo lo que pasa es que siempre me meto el dedo en la llaga, entonces cuando voy a Argentina, que trato de ir bastante, voy siempre al bendito Museo de la ESMA porque me impresiona que el ser humano sea capaz de llegar a esos límites y me toca verlo y vivirlo y volverlo a ver. Pero en Colombia tiene que pasar eso, en Colombia todo el mundo tiene que meterse, por eso lo que hacen los artistas, lo que hacen los escritores, los cineastas es tan importante, porque todos están contando un horror que no puede ocurrir y que tiene un montón de aristas desde donde tú lo veas. Entonces, bueno, ese es mi top. El amor en Auschwitz es divino, de Francesca Pazzi, es una hermosura de libro y queda uno así como con una depresión posparto. Me encanta la contradicción entre tu expresión, que es de felicidad, con depresión. Queda uno como, con una expresión. Pero eso es lo que producen los libros y es el contraste de las historias. No necesariamente tiene que ser porque la gente ve la tristeza como algo negativo y es parte de nosotros, para que sepan. La tristeza es parte nuestra y hay que disfrutarla también. No quedarse ahí, pero hay que disfrutarla. Lo mismo la felicidad. Para mí ha sido, o sea, una lista. Vamos a hacer como un recuento. El último encuentro, Cometas en el cielo, Mil soles espléndidos, para que sepan. El imperio eres tú, esa no era, pero es de Javier Moro. Pasión india, esa sí era. Los ejércitos, Lutero, ¿cierto? Y todo lo de Alonso Sánchez Pablo. Museo de la Inocencia de Pamuk, que gracias, eso es a mí me emociona hablar de Pamuk porque es mi escritor favorito. ¿En serio? Ay, qué dicha. Sí, si ustedes van algún día a Estambul, está el Museo de la Inocencia, es un museo, es el Museo de la Inocencia, y tienen una parte las colillitas de los cigarrillos, tú sabes de qué estoy hablando. Las colillitas de los cigarrillos están en un muro. Pero explícame una cosa, ¿el tipo, esa historia de amor es real o qué? ¿O él montó un Museo de la Inocencia para ella o qué fue? No, eso es ficción, él se pega de unas cositas, él se pega de unas cosas, todo lo de él en general es ficción. Él quería ser pintor y después se dedicó a la escritura, pero todo es ficción. Lo que pasa es que es tan bien contado con la historia y con temas de realidad que uno se confunde. Lo mismo de Me llamo Rojo y lo mismo de las últimas, que el Nieve, por ejemplo, que es otra novelaza de Pamuk. Él tiene eso, tiene una frase muy bonita, y es que a él le gusta el silencio. En una entrevista le escuché esto. Le gusta el silencio porque él lo que necesita es pensar cuál es la mejor forma de decir una frase. Y entonces a mí eso me pareció una locura. Una persona se dedique todo el día a pensar cuál es la mejor forma de decir una frase. Eso es consagrarse a la escritura. No, es que esa gente que escribe bien,
piensa bien, organiza la cabeza bien, es una cosa, yo admiro profundamente a los escritores, a Jorge ni te digo, o sea, no mete a Rosario Tijeras aquí por no sonar cliché, pero la verdad es que yo admiro un montón a Jorge Franco, que fue tu invitado la semana pasada y que además es el prologuista de mi libro, porque Jorge ha hecho eso, contar la historia colombiana de obviamente Medellín, que es lo suyo, pero además con una sutileza y con una capacidad narrativa bárbara y llevarlo al cine y llevarlo a la serie y contarlo. Es que eso es lo que corresponde, contarlo, ¿no? Sí. Y el final, para la gente que está viendo, y la última era Namor en Auschwitz, que es un campo de concentración. Película, hablamos de Cometas en el cielo, Silencio en el paraíso, y una muy buena que es poco ortodoxa, que No, me pareció una nota, una vez. ¿Qué tal la actriz? ¿Qué tal la actriz? no, No, ella, es que no, ella es todo. Ella es todo. Yo soy muy mala televidente aquí donde me ves. Yo me veo el show de Suso el domingo, lo pongo y antes del noticiero porque me veo el noticiero. Te quiero decir que soy pésima, pésima televidente. Yo veo solo noticias. Bueno, me vi La Venganza de Analía, me dio risa porque mi mamá me la pegó, que ahí está mi mamá viendo. Me la pegó en Cali cuando fui a visitarla porque se murió mi abuela y entonces ella a las 8:30 con la amiga con la que están pasando la cuarentena la Venganza de Analía y me lo empecé a ver y bueno, me gustó y me la disfruto mucho y me veo una serie y arranco y hasta que no se acaba la serie no lo suelto, que es el caso de Unorthodox, pero me parece una magia la televisión. Lo que pasa es que soy muy lectora, entonces me quedo ahí, cojo un libro y ya no lo suelto. Y el poco tiempo que me queda libre lo hago para cocinar, para oír a Chabela, que por cierto, gracias por ponérmela, y para leer. Novela es lo máximo. Eso es para que la gente, los que quieran cantar, entiendan que una cosa es cantar y otra cosa es interpretar y sentir la canción. Otra cosa es contarnos historias a través de la voz. Esta señora era Ay, la gran Chabela Vargas. Más con todos esos nombres que tenía. Todo. Yo creo que la gente que tiene nombres largos vale la pena. pues sí, Picasso, Chabela. Sí. ¿Qué te estás leyendo ahora, ya para finalizar? ¿Qué te estás leyendo? Estoy leyéndome esto. Se llama El silencio de nuestras palabras. Me lo acaba de dar la editorial Planeta, que es muy generosos. Es una periodista que se llama Simona Sparaco, porque se ganó el premio Planeta de Periodismo en Italia. Entonces, las editoriales son súper generosas, y como yo escribo, entonces me mandan muchos libros. Y ese me llegó y me llamó la atención por lo del premio Planeta 2019, porque además es una mujer. Me encanta leer libros escritos por mujeres. Creo que es un momento de una, un empujón literario femenino bien. Y para leérmelo, y voy por la página 111, me parece que está lindo, interesante, apenas están como con vaya a terminar, pero eso es lo que me estoy leyendo. Acabo de terminar otro que está de infarto, que se llama Caperucita se come al lobo feroz, que es de Pilar Quintana. Pilar es caleña, es la autora de un libro que se llama La Perra, maravilloso. Sí, y La Perra es un La éxito, yo lo Perra tengo en lista. no, tienes que, ese hay que leérselo porque es genial, de Pilar, es buenísimo. Y entonces, como va a lanzar el nuevo libro, que lo lanza ahorita dentro de una semana, me lo mandaron antes en PDF para leérmelo. Mira, empecé y no lo solté, me lo leí en una sola noche y de la semana pasada. Está espectacular, se llama Pero mami, tengo una Caperucita se come al lobo feroz. mami, ¿de qué se trata Caperucita se comiendo? Pero Pues de Caperucita Roja, que no se deja que el lobo feroz la ataque a ella y a la abuelita y salva a toda la familia. Déjame ¿cómo se terminar lo aquí. come? ¿Y cómo se lo come? No, pues no se lo come, lo ataca, se defiende. ¿Ves? ¿Cómo? Pues se defiende, ahora te cuento. O sea, No lo Caperucita puede- como heroína, ya nos contó. Los niños preguntan lo que hay que preguntar, ¿de qué se trata? No, Empiezas a pero leer, sabes que te empiezas aplaudo a leer. ese manejo. Mira, tú tienes una cosa que ya quisiera tener yo, es una tranquilidad externa para manejar las situaciones. Yo soy muy acelerado en las cosas y se me nota. Y tú tienes esa tranquilidad y ese manejo que lo da la experiencia y que lo da la inteligencia. Eso está muy bien, que lo da la lectura. Yo te admiro eso, ¿sabes? Desde ese suceso que volteaste el asunto, me pareció brillante, ¿cierto? Que todos sabemos de qué estamos hablando, de que hay que comer, de que hay que comer. Qué inteligencia y qué maravilla ella maneja eso. Además que esto no es fácil. O sea, ese asunto no es fácil y es con naturalidad y eso lo dan los libros, la experiencia y la inteligencia.
Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias. De verdad pasamos súper rico. Pasamos bomba. Es que hay una cosa, Suso, la vida es mucho más que lo que uno proyecta a través de una pantalla. Yo soy una señora que está al aire muchas horas de la vida, en el noticiero, en radio. Yo no puedo dejar de pensar en periodismo todo el tiempo pienso. Ahora estoy sufriendo un montón. Hoy estoy súper agradecida contigo por haberme sacado y haberme puesto en este espacio. No sabes cómo te lo agradezco, porque me alivia un poquito el alma. Tengo mucha preocupación, estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo por lo que está ocurriendo allá afuera. Siento que esto es como una hecatombe a cuentagotas, una tragedia de a poquitos y la sufro horrible. Entonces, obviamente, todo eso, ¿no? Esa angustia, tratar de manejar uno las noticias. Yo soy en la vida real como soy al aire, tal cual. Yo me río, yo cuento, yo soy súper seria para algunas cosas, pero pues para otras no. Soy buena amiga, me divierto. No sé, hago lo mismo toda la vida, leo. Y me parece que el chiste un poco de la vida es ese, que uno trate como de llevar cierto equilibrio con todo lo que hace y sobre todo hacer un poquito feliz a alguien alrededor, un poquito, y ya está sumando Eso es uno. muy importante. Sí. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que hacer feliz a la gente que está a nuestro alrededor, sino que No vale el la pena. espacio de nuestro entorno. Haga de cuenta que usted tiene como un campo de acción para hacer gente feliz. O sea, transformar el entorno positivamente y eso hace parte de la gente que está con uno, hacerla feliz. Eso está muy bonito y con eso cerramos hoy. A ti gracias siempre. Una mujer que aparenta a veces ser muy seria, pero veas, vive riéndose y yo sé que es una bailarina, no he podido bailar, pero le echa leña, saltera y un montón de cosas bacanas. Así que te vamos muy bien. Ojalá, espero verte pronto y que nos podamos abrazar en el canal y saludar en el canal. Sí. Que siempre Un pasamos. abrazo. Y gracias por a ti. hacernos feliz siempre, por hacernos reír y por esa cantidad de facetas que tienen. Les voy a recordar que los que preguntan, el libro se llama Historias de amor en campos de guerra, el mío, y lo pueden conseguir en cualquier librería. Ahí está para que se lo lean y se lo gocen Historias también. de amor en campos de guerra. Ahí está la historia de Fabiola, una mujer que lloró a quien no era. Para que 30 sepan. años. Esa historia es también muy importante, la historia de Sandra, la historia el reino de Suecia, que se enamora de la Comuna 13. Así que para todos, gracias, a ti gracias, feliz noche. Chao. Gracias. Un abrazo. Así que gracias a todos, Dios los bendiga y recuerden, hay que leer. Chao. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.